todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centro Católica con Kurt Burneo, profesor de esta casa de estudio. Kurt, una variable o un evento que no se está estudiando. Estamos en semanas de revisiones de cifras, ¿no? De proyecciones ajustadas. Las elecciones, tú haces observaciones con relación a las elecciones subnacionales, es decir, regionales y municipales. ¿Cómo esas elecciones pueden repercutir en las cifras macro o en la ejecución del gasto, Kurt? Mira, la pregunta está relacionada con un tema numérico. La propuesta del gobierno es que la inversión pública crezca en 17% este año. Y cuando hablamos de inversión pública, estamos hablando de la inversión a cargo de gobierno nacional, le hace ministerios, regiones y municipalidades. Pero ¿cuál es el tema? Es clave, digamos, que la inversión pública repunte por dos razones. Primero, por su efecto en la demanda, y como todos sabemos, el producto de corto plazo depende de la variación en la demanda, un componente de la demanda de la inversión pública. Y el otro porque hay una suerte de funcionalidad entre la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública, vamos a decir, facilita, ¿no es cierto?, decisiones de inversión por el lado privado. Ese es el rol crítico que tiene, digamos, ¿no es cierto?, la inversión pública, a pesar de que solamente del total de la inversión en el Perú, que equivale más o menos a hablar de un 22%, de ese 22 o 23% solamente del PIB, solamente 5 puntos corresponden a inversión pública. Pero el efecto catalizador que tiene la inversión pública para la inversión privada es fundamental y, como ya te decía, es un componente de la demanda que determina la dinámica del PBI de corto plazo. Demanda que ha estado muy golpeada en Exacto. el verano. O sea, si es que vamos a crecer, por ejemplo, la cifra de crecimiento depende básicamente de lo que pase con los componentes de la demanda y, por supuesto, de la restricción que viene a partir del producto potencial. Hace 3 años el producto potencial del Perú te permitía crecer en el corto a más o menos hasta casi 6% sin presiones inflacionarias. ¿Y ahora? Ahora, en el mejor de los casos, a 3.8%. ¿Por qué? Porque se cae, digamos, el tema de la productividad factorial, 1, y 2, porque el niño costero lo que hizo fue reducir capacidad productiva del país. Yendo a tu pregunta, la inversión pública es la desarrollada por ministerios, gobernadores o gobiernos regionales y municipales. El caso tiene que ver con lo siguiente. Vemos que ahora que el Congreso, la presentación del ministro Villanueva es muy auspiciosa, yo quisiera que ese carácter auspicioso se mantenga en el tiempo. Ojalá que me equivoque, pero lo que yo creo que va a pasar en no poco tiempo, en la perspectiva de las elecciones de octubre, es que en el Congreso, digamos, los grupos de oposición se van a hacer mucho más recalcitrantes. Van a tratar de desarrollar una oposición dura al gobierno, porque obviamente la idea es, en la medida que se distancian del gobierno, apuntalan a las candidaturas, ya sea de sus partidos, o ya sea de alianzas o de caudillos en las zonas del interior del país. Y eso obviamente genera una situación de inestabilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando, digamos, de congresistas que van a hacer campaña pura, en base, digamos, a una oposición bastante más radical respecto a lo que es la tarea gubernamental, el ejercicio del Poder Ejecutivo. Y el otro tema que creo que va a complotar contra la ejecución de lo que es la inversión pública, como todos sabemos, cambian las autoridades y traen nuevos equipos, de personas que no necesariamente conocen de manejo del sector público. Esas personas van a tener que aprender, por ejemplo, lo que es el sistema integrado de administración financiera, o mirar, por ejemplo, el sistema de InvierteP, por ejemplo, poder manejar los temas presupuestales, o sea, no son cosas de poca monta. Se necesita un aprendizaje muy intenso. Y eso va a generar un nuevo gap al adicional que usualmente ocurre en los primeros meses del año. Todos sabemos que en los primeros meses del año la inversión se cae por periodo de lluvias. Pero en este caso la caída siento yo que puede ser mucho más profunda porque estamos hablando de nuevas autoridades, nuevos equipos y el desarrollo de un proceso de aprendizaje. Eso va a pasar factura por el lado de la ejecución de la inversión pública. Y en ese tema, Kurt, si pensamos en estas nuevas autoridades, en la inversión pública, y en la reconstrucción, le agregamos una variable más. ¿Qué va a pasar con la reconstrucción? Mira, una cosa que yo saludo es que hayan sincerado las cifras respecto a las metas de lo que es el proceso de ejecución de gasto en el contexto del programa de reconstrucción con cambios. Ya no es 7.000, 8.000. 7.800, casi 8.000 era la cifra inicial, ahora lo han sincerado a 4.000. La mitad obviamente, casi. Obviamente, porque se dan cuenta pues que hay problemas, vamos a decirlo así, para ejecutar los casi 8.000 millones inicialmente establecidos. El sinceramiento es bueno, pero eso significa también que la mirada o la foto que se tenía, digamos, hasta hace pocos meses,
es una foto, digamos, que cambia un poquito de color. Se ha sincerado la cosa, sí, pero la inversión pública va a tener un menor dinamismo del que se esperaba meses atrás. Y eso es algo importante, porque aquí estamos hablando de restitución de capacidad de producción. Entonces, lamentablemente aquí se mezcla un poco la parte política con la parte política macroeconómica. O sea, las intenciones pueden ser de las mejores, pero hay que ser muy objetivos. La dosis de realismo la tenemos con el tema de considerar a la baja, digamos, el nivel de ejecución del programa de reconstrucción con cambios. Y entonces creo que eso es saludable, porque nos acerca, digamos, a una magnitud, vamos a decirlo así, plausible de ser alcanzada. Pero hay una cosa que creo que debería de hacerse para ayer, y es que la ley de reconstrucción con cambios establece un orden de priorización en la ejecución del gasto de inversión. Primero el gobierno nacional, luego las regiones y luego las municipalidades. Eso sería lo ideal. Lo que ocurre realmente en la ley de reconstrucción con cambios es que primero están regiones, luego alcaldías y al final los ministerios. Por los problemas que acabo de mencionar, y obviamente también porque promedialmente las capacidades de ejecución de los gobiernos subnacionales son menores que la del gobierno nacional, lo que debería de hacerse, digamos, es una modificación de la ley de la reconstrucción con cambios, en donde se establezca en primer lugar en la priorización al gobierno nacional, luego regiones y luego alcaldías. Obviamente eso va a generar algún tipo de protesta o incomodidad por el lado de los gobernadores actuales y los que vienen, y los alcaldes actuales y los que vienen, porque el mensaje sería la priorización del gasto y el acceso a los recursos y la decisión sobre ellos no va a estar en ustedes, sino en primer lugar por el lado de los ministros a cargo del Poder Ejecutivo, ¿no? Kurt Burneo nos habla de las consecuencias que puede tener las elecciones subnacionales, alcaldes y gobernadores regionales, sobre la inversión pública importante para resucitar finalmente la inversión privada como parte de la demanda, pensando no solamente en el crecimiento de ahora, sino, por ejemplo, dice Kurt, en lo que va a ocurrir después con temas como la reconstrucción. Nuevas autoridades, presupuestos menores, pero realidades que te dicen que el trabajo tiene que ser acelerado. Y lo dijo aquí, en 360 segundos de Centrum Católico.